Dicen que el rechazo duele, pero lo que realmente duele no es la palabra no, sino el significado que tú le das. Porque el rechazo no es un muro, es un espejo, uno que te muestra quién estás siendo frente a la vida y cuánto crees en tu propio valor. Esto es Audiolibros, el espacio donde transformas la frustración en poder, el miedo en movimiento y cada no en una oportunidad de crecimiento. Si este mensaje resuena contigo, suscríbete ahora y acompáñanos en este viaje donde aprenderás a vender con propósito, a mantener tu fe cuando los demás dudan y a usar el rechazo como combustible para tu grandeza. El rechazo no te derrota, te revela, te muestra el nivel de fe que tienes en ti mismo. Porque mientras la mayoría huye del no, los que tienen mentalidad millonaria lo transforman en energía, en dirección, en impulso. Piénsalo un momento. ¿Cuántas veces has dejado que un no te apague? ¿Cuántas veces has interpretado el rechazo como una señal de fracaso, cuando en realidad era solo una redirección? Las personas exitosas no escuchan un no y se derrumban. Lo escuchan y piensan, perfecto, esta no era mi puerta, pero hay otra esperándome. Esa es la diferencia. No es el resultado, es la interpretación. El rechazo no es una sentencia, es información. Te muestra qué ajustar, qué fortalecer, qué soltar. Te obliga a mirar dentro y descubrir si realmente crees en lo que haces. Y ahí es donde comienza el crecimiento real. El problema no es que te digan que no. El problema es que lo tomes como algo personal. Porque cuando lo tomas personal, tu ego se activa. Tu autoestima se sacude. Tu mente empieza a construir historias. No soy suficiente. No sirvo para esto. Nadie valora lo que hago. Y ahí, sin darte cuenta, dejas que una opinión momentánea defina tu identidad. Pero cuando entrenas tu mente, entiendes que el rechazo no es un juicio, es una señal. No te dice detente, te dice ajusta el rumbo. No te dice no sirves, te dice aún no es el momento. No te dice fracaso, te dice formación. Cada no tiene un propósito oculto, fortalecer tu fe. Porque sin rechazo no hay evolución, sin obstáculos no hay carácter, sin resistencia no hay crecimiento. ¿Alguna vez has pensado que los mejores vendedores, los grandes líderes y los emprendedores más exitosos fueron, en su momento, los más rechazados? Steve Jobs fue despedido de su propia empresa. Oprah Winfrey fue rechazada por su primer canal de televisión. Walt Disney fue despedido porque no tenía imaginación suficiente. Y aún así, todos ellos usaron el rechazo como energía. Porque entendieron algo que la mayoría olvida. El rechazo no destruye sueños, destruye egos. Y cuando el ego cae, el alma se levanta. Cada vez que alguien te dice no, el universo te está dando una oportunidad para demostrar qué tan fuerte es tu convicción. Porque el rechazo pone a prueba lo que dices creer. ¿Realmente confías en tu propósito? ¿O solo confías cuando todo sale como esperas? Y aquí viene una verdad incómoda. La mayoría no fracasa por falta de talento, fracasa por falta de resistencia emocional, porque el éxito no llega al más rápido, sino al que más veces se levanta después del no. Quiero que grabes esto. Cada vez que recibes un rechazo, estás más cerca de un sí. Pero solo si aprendes a escucharlo sin ofenderte. El no es un castigo, es una corrección de dirección. Piensa en esto. Cuando un cliente te dice que no, puede significar muchas cosas. Tal vez no es su momento. Tal vez no te explicó su miedo. Tal vez no supiste conectar con su emoción. Pero nunca significa que no vales. El valor no se mide en ventas, se mide en fe. La próxima vez que escuches un no, no corras a justificarte. Respira, observa, agradece y pregúntate, ¿qué me está mostrando este momento sobre mí? Porque el rechazo es un espejo, no un muro. Si este mensaje está resonando contigo, suscríbete a Audiolibros. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál fue el no que más te enseñó en tu vida? Tu historia puede inspirar a alguien que hoy necesita recordarlo. El rechazo no te frena, te filtra. Filtra a los que no están listos para tu energía, para tu visión, para tu propósito. Y eso es una bendición disfrazada. A veces el universo te cierra una puerta. No porque no merezcas entrar, sino porque no estás llamado a ese lugar. Porque hay espacios que no pueden sostener la grandeza que llevas dentro. Y cuando lo entiendes, dejas de rogar por puertas equivocadas. Empiezas a construir las tuyas. Cada no que recibes es una prueba de enfoque. Una forma de preguntarte,
¿Aún crees en lo que haces? Y cada vez que respondes sí, te haces más fuerte. La energía del rechazo puede destruirte o impulsarte, depende de ti. Puedes dejar que te quite la fe o dejar que te empuje a crecer, y esa elección define tu destino. Los vendedores promedio temen el rechazo. Los vendedores extraordinarios lo buscan, porque saben que detrás de cada no hay una lección, y detrás de cada lección una venta más sólida. Cada rechazo afila tu mensaje, refuerza tu carácter, moldea tu convicción y sobre todo te prepara para manejar los sí que realmente importan. Cada rechazo lleva una vibración, no lo notas pero se siente en el cuerpo, en el pecho, en la garganta. Cuando alguien te dice no, hay una energía que se detiene por un segundo. Es como una pequeña pausa en el alma, y en ese instante tienes dos caminos, cerrarte o transformar. El rechazo no te está diciendo detente, te está diciendo crece, pero tu mente, entrenada para protegerte del dolor, lo interpreta como una amenaza. Por eso, la mayoría reacciona huyendo, justificándose o rindiéndose. Sin embargo, los que realmente avanzan hacen algo diferente. Transforman el impacto emocional del rechazo en impulso, lo sienten, pero no se quedan atrapados ahí. El rechazo no duele por lo que pasa afuera, duele por lo que despierta adentro. Despierta tu necesidad de aprobación, tu miedo al juicio, tu temor al fracaso. Pero cuando lo ves con claridad, descubres que el rechazo no te hiere, solo toca las heridas que ya estaban ahí. Por eso, cada no es una oportunidad para sanar, para observar qué parte de ti aún necesita validación, para recordar que el valor real no depende del aplauso, sino de la convicción. El rechazo es una prueba de identidad. Te pregunta en silencio, ¿eres lo que haces o eres quien eres? Y tu respuesta, consciente o inconsciente, determina tu destino. Piensa en esto. Cuando un cliente te dice no, no está rechazando tu esencia. Está rechazando una propuesta, un momento, una percepción. Pero tu mente, si no está entrenada, traduce eso como no soy suficiente. Y ahí comienza la trampa emocional. La resiliencia no se trata de no sentir. Se trata de no permitir que lo que sientes te defina. Porque puedes sentir tristeza y aún así mantener la fe. Puedes sentir frustración y aún así avanzar. Puedes recibir un no y aún así seguir hablando con la energía de quien ya ganó. La mayoría reacciona con un lenguaje interno destructivo. Después de un rechazo, la mente empieza a crear frases como «Esto no es para mí», «Siempre me pasa lo mismo», «Quizás no tengo talento». Y esas frases, repetidas en silencio, son más peligrosas que el rechazo mismo, porque convierten una experiencia momentánea en una creencia permanente. Cada no tiene la fuerza de moldearte o de romperte, y la diferencia está en tu diálogo interno. Cuando cambias tu forma de hablarte, cambias tu forma de reaccionar ante el mundo. Aquí va una frase poderosa. No fallaste porque te dijeron que no. Fallas cuando crees que el no era el final. En realidad, el rechazo no es el final, es el inicio de tu maestría emocional, porque cada vez que atraviesas un no sin perder tu centro, te vuelves más fuerte, más sabio, más consciente. Piensa en esto, si todo te saliera bien a la primera, nunca desarrollarías carácter. Y el carácter es la base del éxito. El rechazo no te está alejando del éxito, te está preparándote para sostenerlo. Si este mensaje está resonando contigo, suscríbete a Audiolibros y déjame en los comentarios. ¿Qué fue lo que más aprendiste de tu último rechazo? Porque cada historia de resiliencia que compartes ayuda a alguien más a levantarse. Ahora, quiero que imagines el rechazo como una energía. Cuando lo enfrentas, esa energía no desaparece, se transforma. Si la bloqueas, se convierte en miedo. Si la niegas, se convierte en frustración. Pero si la aceptas, se convierte en poder. Aceptar el rechazo no significa resignarte, significa comprenderlo, significa decir, gracias por mostrarme lo que aún necesito fortalecer. Esa gratitud cambia tu vibración, y cuando cambia tu vibración, cambia tu realidad. Muchos vendedores fracasan porque asocian rechazo con pérdida, pero los grandes entienden que cada no es parte del proceso de selección. No todos los clientes son para ti, no todos los caminos están alineados con tu energía. Y eso está bien, porque mientras más te enfocas en gustarle a todos, más te alejas de tu esencia.
El objetivo no es convencer a todos, sino conectar con los correctos. El rechazo, en realidad, está eliminando lo que no te corresponde, está limpiando tu camino. Piensa en esto. El rechazo no viene a quitarte algo, viene a protegerte de lo que no estaba alineado contigo. A veces, ese cliente que dijo que no te habría traído problemas, ese trabajo que perdiste te habría robado la paz, esa oportunidad que no se dio te habría distraído de tu propósito. El rechazo, muchas veces, es una forma divina de redirección. Y cuando lo ves así, dejas de resistirte. Empiezas a confiar, empiezas a entender que todo rechazo lleva escondido un sí más grande detrás. Piensa en esto por un momento. ¿Cuántas veces un rechazo pasado te llevó, sin saberlo, a algo mejor? Eso no fue suerte, fue crecimiento. Cada rechazo tiene un propósito oculto: enseñarte quién eres cuando el mundo no te aplaude. La mayoría se derrumba frente al no, pero los líderes se reconstruyen. No porque no les duela, sino porque aprendieron a usar ese dolor como fuego. El fuego puede quemarte o iluminarte. La elección es tuya. El rechazo no es un enemigo, es un espejo que refleja tu nivel de autoconfianza, tu madurez emocional y tu verdadera visión. Cuando lo entiendes, ya no reaccionas desde la herida, reaccionas desde la sabiduría. Mira, hay dos tipos de energía después de un no, la que te paraliza y la que te impulsa. La primera nace del ego, la segunda, del propósito. El ego busca aprobación, el propósito busca evolución. El ego quiere cerrar ventas, el propósito quiere abrir caminos. Por eso, cuando un cliente te dice que no, no lo tomes como un fracaso. Míralo como una oportunidad para reafirmarte, para pulir tu mensaje, para ajustar tu energía, para soltar la necesidad de control, porque la verdadera fuerza de un vendedor no está en sus palabras, sino en su capacidad de mantenerse en pie cuando nadie dice que sí. Cada rechazo te da información, te muestra qué parte de tu comunicación no conectó, qué emoción no supiste transmitir, o qué tipo de cliente no estaba alineado contigo. Si aprendes a observar en lugar de reaccionar, cada no se convierte en un maestro. Y cuando aprendes a escuchar lo que el rechazo te está enseñando, descubres que no era una puerta cerrada, era una redirección hacia algo mejor. Piensa en esto. ¿Cuántas veces un rechazo fue, en realidad, un acto de protección disfrazado? Quizás ese cliente que no cerró te habría drenado energía. Quizás ese proyecto que no se dio habría desviado tu camino. El rechazo te libera de lo que no necesitas, aunque al principio duela. La resiliencia emocional no significa no sentir dolor. Significa no perder tu poder cuando el dolor llega. Significa seguir caminando con la misma calma, la misma fe y la misma mirada al frente. Y ahí es donde muchos fallan, confunden resiliencia con dureza, pero la resiliencia no es frialdad. La resiliencia es amor propio, es mirarte al espejo después de un fracaso y decirte: sigo aquí, sigo creyendo. La energía del rechazo puede volverse gasolina si aprendes a canalizarla. ¿Cómo? Transformando cada emoción en acción. En lugar de preguntarte ¿por qué no me eligieron?, pregúntate ¿qué puedo mejorar hoy para convertirme en alguien imposible de ignorar? El rechazo no te dice que no vales, te dice todavía estás creciendo. Y ese mensaje, cuando lo entiendes, deja de doler. La mente millonaria no busca evitar el rechazo, lo abraza, lo estudia y lo convierte en una herramienta, porque sabe que cada no la acerca a una versión más refinada de sí misma. Piénsalo así. Si alguien no confía todavía en ti, no es un reflejo de tu valor, es un reflejo de su percepción. Y la percepción se cambia con presencia, con coherencia, con tiempo. La confianza no se exige, se gana. Y eso solo lo logra quien no se rinde ante el primer obstáculo. Cada no es un filtro natural. El universo no te quita oportunidades, te está filtrando las incorrectas. Te está preparando para los clientes que sí van a valorar tu energía, tu servicio y tu entrega. Pero para llegar a ellos, tienes que pasar por los otros. Cada no te limpia el camino, y cuando aprendes a agradecerlos, el rechazo deja de doler, empieza a impulsarte. Piensa en esto. ¿Y si el rechazo fuera una señal de que estás en el camino correcto, pero todavía no en la frecuencia correcta? La frecuencia correcta se alcanza cuando dejas de vender desde la necesidad y comienzas a vender desde el propósito. Cuando ya no hablas para cerrar, sino para servir.
cuando ya no buscas convencer, sino comprender. Y cuando llegas ahí, el rechazo ya no te afecta, te informa, te afina, te eleva. Si este mensaje está resonando contigo, suscríbete a Audiolibros. ¿Qué haces tú para transformar un no en crecimiento? Tu experiencia puede inspirar a cientos de personas que hoy están dudando de su poder. Ahora quiero que imagines esto. Cada no que recibas a partir de hoy, imagínalo como una semilla enterrada. No desapareció, solo está tomando tiempo para florecer. El problema es que muchos abandonan justo antes de ver el brote, pero tú no vas a hacerlo, porque una mente entrenada entiende que el tiempo no es enemigo, es aliado. El rechazo solo derrota a quien deja de intentarlo, pero a quien sigue aprendiendo lo transforma en maestría. Los mejores líderes, los grandes empresarios, los vendedores que inspiran, todos fueron rechazados cientos de veces, pero nunca permitieron que eso definiera su valor. Usaron el rechazo como entrenamiento emocional, y ese entrenamiento los volvió imparables. El rechazo no se supera con más esfuerzo, se trasciende con más conciencia, y la conciencia se cultiva día a día, observando tus pensamientos, eligiendo tu respuesta y recordando que no estás aquí para buscar aprobación, estás aquí para despertar propósito. Cuando dejas de ver el no como un obstáculo y empiezas a verlo como un peldaño, tu relación con las ventas cambia por completo. Ya no se trata de ganar o perder, sino de evolucionar, de usar cada conversación como una oportunidad para practicar tu presencia, tu energía y tu autenticidad. Porque en realidad, el rechazo solo hiere cuando vendes desde la carencia, pero cuando vendes desde la plenitud, ningún no puede hacerte daño. A partir de hoy quiero que hagas algo poderoso. Cada vez que escuches un no, sonríe. Sí, sonríe. Porque ese no te está recordando que estás en movimiento, y moverse siempre es mejor que quedarse en la inacción. La acción sin miedo genera crecimiento. El crecimiento genera experiencia, y la experiencia genera confianza. Y la confianza vende sola. Cada no te está preparando para un sí más grande. Cada no te está puliendo. Cada no te está acercando a la versión de ti que ya no necesita validación. Esa versión es imparable. Esa versión no teme al rechazo porque entiende que el rechazo es parte del juego, y quien acepta el juego, gana. Piensa en esto. ¿Qué pasaría si dejaras de huir del rechazo y empezaras a agradecerlo? La respuesta cambiaría todo tu proceso mental. La resiliencia emocional es una habilidad que se construye con práctica. No basta con entenderla, hay que vivirla. Y para vivirla, tienes que exponerte. Salir al mundo sabiendo que no todos dirán sí, pero confiando en que los correctos llegarán. Recuerda esto siempre. El rechazo no destruye a quien está alineado con su propósito, solo lo redirige. Así que la próxima vez que escuches un no, di mentalmente: gracias, universo, acabo de avanzar un paso más hacia mi siguiente sí. Esa frase, repetida con fe, reprograma tu mente. Le enseña que el rechazo no es pérdida, es progreso. Y cuando tu mente entiende eso, tu energía cambia. Y cuando tu energía cambia, tus resultados cambian. Si este audiolibro te ha ayudado a ver el rechazo de otra manera, suscríbete a Audiolibros y comparte este mensaje con alguien que necesite recordarlo. Porque la resiliencia se contagia, y cuando compartes fuerza, multiplicas tu propio poder. Esto fue Audiolibros. Si te gustó, deja tu energía positiva, suscríbete y sigue entrenando tu mente para convertir cada obstáculo en oportunidad, cada no en crecimiento y cada caída en impulso. Pero no te vayas aún, porque lo que estás a punto de escuchar puede transformar por completo tu manera de vender. Te recomiendo ver ahora el audiolibro Enamorar al cliente sin rogar, un viaje donde descubrirás cómo convertir tu seguridad interna en magnetismo puro y hacer que tus clientes te busquen a ti. Créeme, después de escucharlo, no volverás a vender igual. Haz clic y entra ahora. Tu siguiente salto de energía empieza allí.